Vamos a hablar de este problema que afecta a todos los ciudadanos. Si bien parecía que afecta a un solo sector, finalmente debemos decir que esto afecta a todos los paraguayos. Estamos hablando del contrabando y específicamente vamos a hablar ahora de esta denuncia que hacen los avicultores sobre el contrabando de pollos y también de huevos que se dan principalmente en las zonas fronterizas de nuestro país. Nos acompaña el señor Néstor Zarza, él es miembro de Avipar y también productor y nos va a contar más acerca de este tema. Don Néstor, ¿cómo está? Gracias por venir. Buen día a toda la teleaudiencia de Canal Pro. Realmente un gusto estar compartiendo con ustedes. Don Néstor, sabemos que ya las autoridades constantemente están en conversaciones con los productores, existe un reclamo de por medio, es algo con lo que tienen que lidiar de repente, por decirlo así. No sé cómo llevan todo esto y qué tanto hoy día para poder entender afecta a la producción y cómo hacen para sobrellevar todo esto. Sí, es así. Le decía de que prácticamente nos hemos acostumbrado a lidiar con este problema, pero sí hay momentos que recrudece un poco y llega a niveles más preocupantes, ¿verdad? Es prácticamente conocido que en nuestro país estadísticamente se cree de que por lo menos un 20% de la carne de pollo consumida proviene del contrabando, y en huevo creo que un poquito menos, hablamos un 10% aproximadamente, se estima, ¿verdad? Obviamente no se tiene datos concretos y eso es muchísimo, ¿verdad? Bien podríamos estar cubriendo con una producción nacional ese margen, ¿verdad? Pero bueno, las empresas se han hecho en Paraguay cada vez más eficientes para contrarrestar eso, pero tenemos la circunstancia de que los países vecinos son productores a gran escala, y eso hay una gran diferencia de lo que es la producción local. Imagínense de que, según estadística de los productores de pollo, el total de pollos producidos en Paraguay creo que no representa más del 5% de lo que produce todo Brasil, ¿verdad? Entonces, cualquier excedente del 0,05% que pueda estar entrando en Paraguay representa un volumen muy grande, ¿verdad? Y que perjudica terriblemente al sector, ¿verdad? Hoy día, de acuerdo a los datos que ustedes manejan, porque siempre decimos, es imposible contabilizar lo que entra por Así, debajo de la mesa, como bien se dice, lo que así hace es. al contrabando, 20%, que es un volumen interesante, y no solamente tenemos que hablar de un producto, sino que estamos hablando de una cuestión de salud pública ya también, porque ingresan estos productos sin ningún tipo de control, y de, como veíamos inclusive en las imágenes, inclusive dentro, y se las ingenian dentro de los motores de los vehículos, hacen pasar en balsas sin ningún tipo Vultera. de control. Es así, es así. Eso trae aparejada, ¿verdad? El riesgo para la salud, porque obviamente el ingreso de estas mercaderías se produce sin ningún respeto a las normas sanitarias, ¿verdad? Imagínense que todos sabemos que el pollo debe respetar la cadena de frío, ¿verdad? Y las empresas que comercializan en el mercado interno hacen inversiones importantes para cumplir esa obligación, ¿verdad? De transportar en vehículos refrigerados, tener cámaras. Y todo eso, ¿verdad? Se obvia en el proceso de ingreso ilegal de estos productos, ¿verdad? Que obviamente representa un altísimo riesgo para la población, ¿verdad? Y la gente se arriesga con tal de obtener a un menor precio, ¿verdad? Lastimosamente. Y es gran responsabilidad también hoy día, debemos decir, de parte de la ciudadanía a la hora de poder buscar un producto acorde a lo que justamente manifestaba, que cumpla con todas las reglas y las exigencias fitosanitarias finalmente para su comercialización, y que ya no opten por estos productos. Hablamos de una diferencia mínima muchas veces de precios que pone en riesgo y a toda su familia, porque imaginamos que estos productos van a terminar en la casa, en la mesa familiar, sin ningún tipo de control. Por supuesto que hay un mercado que compra estos productos, por eso entra, ¿verdad? Por eso la gente se ingenia en ingresar y vender, ¿verdad? Lastimosamente es así, ¿verdad? Que la gente a veces no evalúa que esa pequeña diferencia realmente no justifica poner en riesgo la salud de su propia familia. Hoy día mantienen conversaciones constantes con las autoridades. ¿Cuál es la situación que se tiene en la zona fronteriza? Porque hablamos de que en estas zonas donde muchas veces a plena luz del día se observa el contrabando, inclusive nos decían, y algo que me parece insólito, de que están organizados los que hacen los paseros, como normalmente conocemos,
Pero los que trabajan de manera informal, ojo, y es importante hacer esta aclaración, los parceros que trabajan de manera informal y que trabajan del contrabando. Es así, nos llegó esa información de que los controles en los últimos tiempos se ha relajado un poco en los puntos fronterizos, principalmente el punto de entrada en cuanto a pollos y huevos es Ciudad del Este, ¿verdad? Tenemos estadística que en el mes de diciembre se ha limitado bastante la entrada, ¿verdad? Sin embargo, a partir del 15 de enero es donde cayeron las ventas acá localmente. Eso significa de que estaba ingresando más producto de afuera, ¿verdad? Entonces, las autoridades de nuestro gremio se pusieron en contacto con la gente de la aduana, con las autoridades, inclusive gobernadores allá en Ciudad del Este, ¿verdad? Y estamos tratando de acompañar un control más riguroso, ¿verdad? Que las autoridades hagan lo que tengan que hacer nada más, no pedimos nada extraordinario, ¿verdad? Nada fuera de lugar, porque es la única manera de limitar un poco, porque eliminar creo que es imposible, ¿verdad? Y le decía de que nos sorprendimos, ¿verdad? De que hay hasta organizaciones, prácticamente gremio, ¿verdad? De estos informales defendiendo la entrada irregular de estos productos. Es decir, que están agrupados hoy día los que están realizando el contrabando, inclusive tienen gremios. Sí, sí, gremios a la vista de todo, ¿verdad? Inclusive con algunas camisetas identificatorias, ¿verdad? Eso fue lo que recibimos la información, ¿verdad? Y es muy simpático, ¿verdad? Tomémosla por ese lado. Ahora, ¿cómo piensan sobrellevar esta situación? Si bien ya sabemos de que es un problema que hace mucho tiempo tienen que lidiar los productores, ¿cómo hacen cuando en este caso se tienen denuncias concretas y de zona específica, como en el caso de Ciudad del Este, y un porcentaje interesante? Me imagino que los productores trabajan constantemente por ajustar los números y dentro de la estructura de costos. ¿Cuánto le afecta esto a los productores? En cuanto a qué hacemos, nuestro gremio, o sea, nuestro sector a través de su gremio constantemente está en contacto con las autoridades, haciendo lobby con autoridades de la aduana, también con autoridades regionales, ¿verdad? Que influyen muchísimo. Sabemos de que cuando llegan los momentos políticos presionan más a la gente porque son sus votantes en los lugares clave. Entonces todo eso hay que moverse un poco y tratar de influenciar un poco en el buen sentido de la palabra con estas autoridades, y de que afecta muchísimo, ¿verdad? Si hacemos un poco de estadística, el año 2019 que hoy día estamos cerrando, ¿verdad? El sector creo que apostó, invirtió en lo que teníamos planeado, ¿verdad? Que en general tanto creo que pollo y huevo tenía planificado un crecimiento del 10%, por lo menos en particular a lo que es nuestra empresa. Nosotros hemos crecido ese porcentaje en cuanto a producción, pero en cuanto a ingresos estuvimos prácticamente congelados, ¿verdad? En el sentido de que los precios estuvieron por el piso, ¿verdad? Nuestra rentabilidad se ha reducido bastante. Obviamente eso nos limita a seguir proyectando nuevas inversiones, nuevas mejoras que el sector siempre requiere, ¿verdad? Ese es el efecto más directo y más real. Y es lo que se va a sentir, es lo que se va a observar, porque cuando hablamos también de mejores oportunidades para muchos paraguayos compatriotas que buscan oportunidad laboral, esto se ve afectado por el contrabando. Estas inversiones no se van a ver en el mercado si no se dan las condiciones necesarias, porque esto frena completamente la proyección de crecimiento que tienen, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Las empresas locales, lo que hay que entender es que cuando uno está comprando un producto de contrabando, esa plata se va y termina en el exterior, ¿verdad? No queda en beneficio del país, de la población, ¿verdad? Las empresas que trabajamos legalmente estamos apostando, invirtiendo en el país, generando mano de obra. Le comentaba yo en un programa anterior a tu compañera de que, de acuerdo a un estudio que ordenó Avipar, de manera directa ocupa más de 7.500 personas de manera directa el sector de producción de pollos y huevos, y yo estoy seguro que de manera indirecta como mínimo triplica esa cantidad de mano de obra. Y acá no mencionamos las inversiones o las reinversiones que realiza el sector, ¿verdad? Cada uno de estos sectores reinvierten sus utilidades en otra rama de la economía, principalmente en el sector de ganadería, construcciones, ¿verdad? Que eso obviamente son los beneficios indirectos, ¿verdad?
de las rentas que van obteniendo estas empresas legalmente constituidas acá en el país. ¿Existen temporadas, o al menos manejan datos de temporadas en donde se da una mayor ingreso de contrabando de pollos, huevos de países vecinos? ¿O esto depende de la situación económica en la que esté atravesando, ya sea Brasil o Argentina? Particularmente te puedo hablar del huevo, que sí normalmente tiene dos ciclos de comercialización muy diferentes. Hay una etapa en donde el producto se vende mucho más porque el consumo aumenta, y normalmente en esa temporada no es tan, digamos, no se mueve mucho el tema del contrabando. ¿Por qué? Porque en los mercados locales gran parte absorbe la producción. Y hay otra etapa que sí, la producción excede la capacidad de consumo de cada región. Entonces como que se tira a cualquier precio y hay que vender. Entonces ahí es donde recrudece un poco el contrabando. Y esto se refleja. Y hablando justamente del consumo, y aprovechando esta entrevista, ¿cómo está el consumo hoy día aquí? El consumo per cápita en Paraguay, y para tener siempre como referencia versus otros países. Hablamos de Brasil, como bien tenía también de ejemplo. ¿Cómo estamos actualmente con el consumo? Precisamente en estos días tuvimos una reunión para tratar de capitalizar un poco con un visitante extranjero, capitalizar un poco la buena experiencia que ha tenido la Argentina particularmente, en donde el consumo per cápita en estos últimos 10 o 12 años de 140 huevos año ha pasado a 276, inclusive 280 en algunos años. Y en nuestro país creo que estamos un poco atrasados todavía en eso, y estamos trabajando en el gremio para tratar de realizar algunas acciones positivas para lograr el aumento de ese consumo per cápita. Creemos que están dadas todas las condiciones, porque más que nunca se conoce la importancia nutricional del huevo, ¿verdad? Creo que hoy día eso prácticamente la gente ya está asimilando bastante. Entonces tal vez falte un pequeño empujoncito a nivel de información, a nivel publicitario, ¿verdad? Para que eso mejore. ¿Y en lo que hace a la carne de pollo? La carne de pollo creo que ha tenido un impulso mayor que el consumo del huevo. No recuerdo muy bien. Pero también ha presentado en los últimos 10 años creo que se ha duplicado el consumo. 10 o 15 años atrás se ha duplicado, si mal no recuerdo, algo de 10 kilos o de 5 kilos. Se ha pasado a 20 kilos per cápita años, ¿verdad? Obviamente ellos creen de que hay un espacio importante todavía para crecer, porque hay otros países que han llegado a 40 kilos per cápita, ¿verdad? Obviamente, pero creo que están por muy buen camino ellos. ¿Están dadas las condiciones para que hoy día la producción que tenemos aquí a nivel local pueda garantizar la distribución a todo el país? Y es por eso que decimos de que tenemos que acompañar esto con poder certificar de que el producto sea de una producción nacional, porque estamos hablando de que hoy día aquí en Paraguay se está produciendo la cantidad necesaria que se tiene, y no así poder recurrir o buscar productos que sean de contrabando. Totalmente, totalmente. El país tiene aparte de una excelente producción en calidad, tanto de pollos y huevos, una producción que abastece, pero totalmente al consumidor local, al mercado local. Más bien este crecimiento, inclusive hay mucha expectativa, mucho potencial de crecimiento, mucha gente quiere invertir en el sector de los integrados, por ejemplo, ¿verdad? Pero estas empresas que trabajan de esa forma se ven obligados en muchos casos a ir limitando la intención de que las personas inviertan más, ¿verdad?, en la producción. Lo mismo ocurre con el huevo, ¿verdad? El huevo, cada vez hay nuevas granjas, nuevos establecimientos, lo que seguimos ampliando, ¿verdad? Y aparte de la buena producción, la alta eficiencia que produce el sector de ambos rubros, ¿verdad? No tenemos nada que envidiar a países vecinos, e inclusive a instalaciones y equipamiento a nivel de Europa, ¿verdad? Porque la mayoría de los equipamientos se trae de Europa, ¿verdad? Y inclusive también debo mencionar que de alguna manera hace relación al tema de eficiencia. Hace apenas unos meses habíamos aprobado, eso se refiere específicamente a huevos, un reglamento, la primera norma paraguaya de producción y comercialización de huevos, que ya está en vigencia. Se realizó este trabajo a iniciativa del Viceministerio de Ganadería,
y con acompañamiento de los productores de huevo y con la fiscalización y la coordinación de representantes del INAM. Ya tienen una normativa. Ya entonces, hay para una la producción. normativa que, por más de que no sea todavía obligatoria, ya es voluntaria, de aplicación voluntaria para todos los productores. Que sin duda también eleva la calidad de la Por producción su- que tenemos aquí en Paraguay, así también como los estándares de las Por empresas y el supuesto. estatus por sobre todo también. Por supuesto. Muchísimas gracias, don Néstor, por acompañarnos.